Vamos entonces a ver rápidamente el marco de estrategia de datos. Este marco, inspirado en un marco que me encontré, acuérdense que yo me salí a buscar, a estudiar, me topé con algo que se acercaba mucho a lo que yo buscaba, pero yo ya que lo encontré dije, le falta, le voy a agregar, le voy a poner, le voy a cambiar, le voy a hacer esto. Ese fue el marco de estrategia de datos de Donna Burbank. Entonces yo he platicado para poder utilizar como base su marco de referencia, conversé con ella, me dio autorización de presentar su marco dentro de mi libro y le platiqué cómo es que había evolucionado esto hasta llegar a este marco que les estoy presentando ahora. Este marco lo que plantea es que ya les decía, estrategia de datos no es una sola cosa, no es un solo documento que además en muchos casos se genera a través de un grupo muy limitado de personas y pues queda archivado en esos archivos virtuales de hoy, acumulando polvo virtual, pero difícilmente se llega a utilizar plenamente, ¿no? Y se vuelve obsoleto porque no lo estamos actualizando pertinentemente. Eso es lo que es que la estrategia de datos sea un sustantivo, una cosa, un documento, mientras que lo que queremos es que se convierta en un verbo, algo que nos lleve a accionar, a tomar acciones en el día a día de nuestro trabajo. Entonces empezamos, lo que ven aquí en azul son las estrategias que entre sí se van hilando para complementarse. La primera que tenemos es la estrategia de alineación de datos, en donde empezamos siempre en una dinámica tipo taller con representantes de todas las áreas de la organización, incluyendo finanzas, legal, recursos humanos, tecnología, etcétera. Vamos pidiéndoles cuáles son las preguntas que se hacen de negocio todos los días y que no necesariamente reciben respuesta o no la reciben oportunamente o no la reciben porque no cuentan con los datos pertinentes para contestarlas. Y vamos preguntando también qué dolencias tienen respecto a los datos. Datos que no llegan con oportunidad o datos que no tienen la calidad que esperan o datos que no son consistentes en los reportes que son presentados ante el consejo directivo. En fin, todas esas dolencias y las motivaciones que puedan tener para adoptar un programa de gestión de datos es lo que nos lleva a identificar qué datos son los necesarios. Pero no solo identificamos esas preguntas de negocio o esas dolencias o esas motivaciones, sino que las priorizamos con los representantes de toda la organización en una sola mesa, en un solo momento, en lugar de ir a preguntarles uno por uno. Esta priorización que tenemos acá, esta primer alineación de los datos con las necesidades del negocio, nos sirve como insumo para ahora ya generar la estrategia de gestión de datos, que no es otra cosa más que priorizar la asignación de recursos. ¿Se acuerdan de mi definición? Es la referencia de más alto nivel dentro de la organización para asignar recursos de manera inteligente. Bueno, pues como siempre son limitados, hay que determinar por dónde empezamos. Vamos a empezar con definir cuáles son las funciones de la rueda de Dama. Estas funciones de la gestión de datos que vemos aquí son los mismos gajos de la rueda de Dama. Y arriba está gobierno de datos. Respondiendo al principio del tripié, del trípode, es el principio de la geometría euclidiana, que dice que 3 puntos me van a dar la superficie más estable, que es la figura del triángulo. Siguiendo esa analogía, es que planteamos abordar 3 disciplinas de la gestión de datos a la vez, que siempre una de esas patitas del tripié, del trípode, va a ser el gobierno de datos y las otras 2 van a estar definidas en la priorización de la estrategia de gestión de datos
en base a la priorización que hayamos hecho con el negocio en la estrategia de alineación de datos. Una vez que ya tengamos eso priorizado, si resulta que lo más urgente a abordar es la calidad de datos y por ende la gestión de metadatos, ahora sí, esta estrategia de gestión de datos se tiene que socializar con el personal de tecnología para que en su propia estrategia puedan incorporar la evaluación, la adquisición y la implementación de una plataforma para la gestión de calidad de datos y para la gestión de metadatos. Ese va a ser el momento del abordaje de las plataformas tecnológicas. Pero esa estrategia también la tenemos que socializar con las estrategias de gestión del cambio, con las estrategias de comunicación interna. Y por cierto, normalmente cualquier organización siempre tiene una iniciativa estratégica al vuelo, ¿no? ¿Cuáles eran hace unos años? Pues la transformación digital. Hoy, pues la adopción de inteligencia artificial. Sobre esas iniciativas también podemos montarnos para ir desplegando la gestión de datos. Una vez que tenemos la estrategia de gestión de datos, pues hacemos como un zoom y generamos la estrategia de gobierno de datos y la estrategia específica de cada una de las disciplinas de la rueda de dama que vayamos priorizando en el tiempo. Ese es el marco de estrategias de datos, que nos dice cómo se van vinculando entre sí ellas. Nuestro ciclo de 10 pasos empieza por determinar toda la logística que vamos a seguir para nuestros talleres, para definir estas estrategias. Hay que definir quiénes van a participar, hay que definir qué áreas están involucradas. Queremos que haya representación, ya les decía yo, de toda la organización. Bueno, todo lo que tenga que ver con logísticas lo vamos a hacer en el primer paso. Nuestro segundo paso ya va a ser para empezar a obtener esos insumos de la organización, que son los objetivos estratégicos de negocio, las motivaciones para tener un programa de gestión de datos, las dolencias, los problemas relacionados con datos y también esos comportamientos del personal en su relación con los datos que queremos modificar, ¿no? Todo eso lo hacemos en el segundo paso y después hacemos talleres para empezar a generar el canvas de estrategia de alineación de datos, el canvas de gestión de datos, el canvas de gobierno de datos, el canvas para cada una de las disciplinas de la función de datos que hayamos priorizado. Y finalmente, yo estoy convencida, desde que yo conocí el modelo de negocio, el canvas para el modelo de negocio, lo conocí en el 2006. Desde entonces lo he utilizado para todo en mi vida. Cada vez que yo cambiaba de función en la corporación donde estaba, lo primero que hacía era definir mi canvas del negocio para mi función, para mi entendimiento y poderlo comunicar. En Dama lo he hecho, ahora como emprendedora lo hago. Y por tanto, yo postulo en este método que habrá que hacer el modelo de negocio del gobierno de datos. Porque una de las principales razones por las que llegan a desaparecer los equipos es porque ni siquiera saben reconocer quiénes son sus clientes internos. Por tanto, no pueden definir una propuesta de valor para esos clientes. Y no pueden definir cuáles son las actividades fundamentales de su quehacer para poder cumplir con esa propuesta de valor. Van a ver ahorita en los canvas que les voy a enseñar ya en la parte final de esta charla, cómo es de fácil a partir de cada uno de los canvas poder generar las hojas de ruta por 3 años para poder ayudarles a gestionar en toda su organización las expectativas. Yo estoy convencida de que los conflictos en cualquier ámbito surgen por expectativas no cubiertas y por expectativas que muchas veces no son comunicadas adecuadamente y no son gestionadas adecuadamente. Y eso lo hacemos a través de las hojas de ruta. Y pues todo esto habrá que comunicarlo, pero comunicarlo a través de los canales institucionales de comunicación a toda la organización. Pero el punto quizás neurálgico de todo este ciclo es el poderlo incorporar en la planeación estratégica de la organización.
Así como cada organización cada año se reúnen para definir si hay que darle un giro al timón de por dónde llevamos la empresa o la organización, aunque es de cualquier tipo que sea, también, y es en ese foro y en ese momento que tenemos que acercar las estrategias de datos. Y el ciclo se vuelve a repetir al menos una vez al año. Ese es el ciclo de pasos. Y ya finalmente, pues solo les muestro cómo se ven los canvas o esos lienzos. Lienzos, este es el de la primera estrategia de alineación de datos, en donde tenemos esos insumos que son los que obtenemos en el paso 2 de nuestro ciclo, que son los problemas, las preguntas que se hace el negocio, los problemas relacionados con datos, y también vamos priorizando los objetivos estratégicos. Y aquí hacemos un ejercicio bien interesante, porque al tener representantes de toda la organización, si vamos a entrevistarlos uno por uno y les preguntamos sus problemas, seguro me van a decir una lista de 50 problemas y que los suyos, cada ejecutivo me va a decir que los suyos son los más importantes de toda la empresa. Acá lo que hacemos es, les pedimos 3. Cada quien aporta 3 problemas, los 3 más importantes para cada quien. Pero después entre todos tienen que determinar cuáles son los 3 más importantes para toda la organización. Ya no para su departamento o su división, sino para toda la organización. Y bueno, en base a eso definimos cuáles son los dominios o los tipos de datos que hacen falta para responder a esas necesidades, a esos problemas, a esas preguntas, y los priorizamos también. Aquí es en este punto en donde identificamos quiénes van a ser los proveedores de esos datos, quiénes son los que utilizan esos datos. Y es aquí también donde empezamos a definir y a priorizar los principios que habrán de regir cómo vamos a relacionarnos con los datos en toda la organización. Ese es el primer canvas. El segundo ya es el de estrategia de datos. Todos esos insumos que definimos y priorizamos en la primera estrategia son el hilo conductor que nos sirven como insumo para definir y priorizar las actividades de la gestión de datos. Aquí empezamos por definir los objetivos estratégicos de la gestión de datos. El primer renglón es el de la función fundamental de la gestión de datos, que es el gobierno de datos. Aquí lo que vamos llenando en el corto, mediano y largo plazo, que típicamente son un año por cada plazo, pero no es rígido ese planteamiento. Aquí lo que hacemos y es donde entran los modelos de madurez basados en capacidades. Si ustedes ya conocen las capacidades que tienen que desarrollar, que tienen que establecer, las pueden ir priorizando porque difícilmente van a poder establecer todas el primer año. Las van priorizando en este primer renglón. En el siguiente renglón van a poner las funciones de la rueda de dama, las van a poner 2 en cada año para, junto con el gobierno de datos, formar ese trípode o ese terna de funciones sobre las que van a poner atención para formalizarlas articuladamente. Esto no quiere decir, oye, voy a dejar de estar haciendo seguridad de la información si esa no entra en el primer año. Por supuesto que no. Se refiere a cómo vas a poner la atención para ir desplegando todas las capacidades de la gestión de datos, ¿no? A cuáles les vas a dar primera atención. Luego ponemos cuáles son las unidades, las fuentes de datos con las que vamos a estar trabajando, las unidades organizacionales, vamos a tener métricas y vamos a tener siempre que reconocer quiénes van a ser nuestros aliados, qué áreas dentro de la organización van a servir como aliados. Puede ser el área de gestión de proyectos, el área de auditoría interna, el área de comunicación institucional, por ejemplo. El lienzo de la estrategia de gobierno de datos es muy, muy parecido. Mantenemos este insumo de los problemas, de las prioridades, etcétera, y después vamos priorizando. El hilo conductor van a ser esas capacidades de gobierno de datos que tomamos de nuestro modelo de madurez en la
en el lienzo anterior y las vamos a retomar aquí. Las podemos complementar con algunas capacidades adicionales que requiera nuestra organización. Después vamos a hablar de la estructura. ¿Con cuántos recursos? Empiezo con un líder y 2 analistas. Voy a empezar el primer año con un comité de gobierno. A lo mejor no, a lo mejor me voy a basar en comités, cuerpos de gobierno que ya existen. Esto lo voy describiendo aquí en cada columna puedo decir qué roles y qué cuerpos de gobierno voy a tener. Pero lo más importante es darle sentido al alcance. En la parte de objetos a gobernar, voy a empezar a gobernar un proceso de negocio, el proceso de ventas o un repositorio de datos. Voy a empezar por la base de clientes institucional o voy a empezar por un reporte porque estamos teniendo mucho problema con un reporte. Lo que se haya determinado en función a la problemática y priorización de esa problemática que obtuvimos en la primera estrategia. Igual tenemos nuestras métricas y tenemos nuestros aliados. Y de manera similar vamos a hacer nuestro Canvas para cada una de las funciones especializadas. Este es el Canvas tal cual de Alex Osterwalder, de modelo de negocio, porque les decía que cualquiera de las disciplinas de la gestión de datos se puede modelar como si fuese un negocio, pero bueno, pues aquí en el ciclo lo que hacemos primero, por ser la función fundamental y la que orquesta todas las demás, es generar el modelo de negocio del gobierno de datos.